Bienvenidas, bienvenidos al ciclo de charlas de Momento. Estamos en la cuarta temporada, el segundo capítulo, y en esta ocasión tenemos al arquitecto invitado Sebastián Tapia. Hola. Quien junto a Amparo Enríquez desarrollaron la réplica de la estación Pirque en las instalaciones de la Plaza Baquedano para el Día del Patrimonio. Y a partir de esta intervención, entonces, te invitamos un poco a contarnos sobre la... te invitamos a contarnos un poco sobre tu carrera, sobre tu trabajo. Sebastián es arquitecto de la Universidad Diego Portales, con magíster en intervención en el patrimonio arquitectónico de la Universidad de Chile. A fines del 2017 creó Z, enfocado principalmente a la arquitectura, contenido en investigación de proyectos. Desde el 2019 se encuentra desarrollando proyectos de intervención artística centrados en la memoria perdida de la ciudad y ha participado en diversas exposiciones, destacando el archivo Fractal en la Galería Cima, Resignificación en la Universidad Diego Portales y colaborando con el artista Voluspa Jarpa para su exposición Sindemia. También trabajó como coordinador de la museografía en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y este gran recorrido es un poco lo que te invitamos hoy día a que nos cuentes, tu trabajo y cómo el trayecto que has desarrollado llevó a culminar en la instalación en la réplica de la estación Pirque. Hola Maca, muchas gracias por la invitación y les voy a contar sobre mi trabajo. Esta presentación se llama Desde lo irreversible al espectro. Bueno, mi nombre es Sebastián Tapia, básicamente soy Z por Sebastián y Tapia. Básicamente me especializo principalmente en la arquitectura y en la memoria, centrada como en las situaciones perdidas y el relato. Mi trabajo tiene que ver como con el pasado y el presente. Siempre, esas son mis dos bases. Pienso poco en el futuro, es muy raro para un arquitecto, pero pienso en el pasado y en el presente. Cómo esto se superpone de alguna manera, y me interesa ver cómo el pasado y el presente empalman de alguna manera. Y eso es lo interesante de todo lo que hago yo, como este dibujo o estas palabras sobrepuestas hacen que empiezan a aparecer ciertos significados en mi trabajo, básicamente. Lo que yo hablo siempre como de la ausencia de la presencia y la presencia de la ausencia en un mundo donde la memoria es súper frágil y olvida. Entonces, mi trabajo tiene que ver con eso, como el olvido y cómo uno puede trabajar ese olvido. Hoy día les voy a hablar de 4 proyectos que tengo. Uno se llama Irreversible, el otro se llama un nombre muy largo que nunca le pillé como un nombre con R porque me gustan los nombres con R, no sé por qué, que se llama El sistema solo funciona cuando está en completa oscuridad, que tiene que ver con observatorios, Desarraigo y El espectro. Para como entender un poco mi trabajo tiene que hacerse como un esquema más o menos. Primero, como mi gran trabajo, el primero como más importante es Irreversible, que tiene que ver con el tiempo. El sistema tiene que ver con la necesidad de conectar, por eso el observatorio, el desarraigo con la pérdida y el espectro con traer de vuelta. Yo siempre veo a la arquitectura como un personaje ausente. Entonces, estos 4 puntos o 4 historias confluyen en la ausencia. Y la ausencia es la que me interesa. Pero para poder hacer esto, tengo que pensar que la arquitectura también funciona como una herramienta. Como la arquitectura es algo formal, siempre. Y tenemos elementos abstractos, como la política, lo ciudadano, lo social y las relaciones. Entonces la arquitectura, como es formal, agarra estos conceptos subabstractos y los contiene. Y otro que hago yo, que lo empecé a trabajar, creo que inconscientemente hace muchos años atrás, ahora como que es consciente, que se llama hantología, que es el estudio de los espectros. Voy a leer esto. Es un concepto que sostiene que el pasado nunca desaparece por completo y sus rastros y efectos continúan influyendo en el presente en forma de espectros, que ejercen una influencia persistente sin que puedan ser olvidados o dejados atrás. Tomando eso en cuenta, yo planteo que el espectro de la ciudad señala la ausencia, no solo como un recuerdo nostálgico, sino también como implicaciones funcionales. Esta falta de elementos, ya sean edificios demolidos o espacios abandonados, afecta no solo la apariencia física, sino también la dinámica social y la identidad colectiva de un lugar. Como que eso es como mi rollo. Entonces, les voy a hablar de mis proyectos.
parte 1, irreversible, que lo parto el 2017. Formalmente lo partí el 2015 en verdad, pero le pongo la fecha del 2017 porque es una fecha importante para mí. Entonces, irreversible, contaba la historia, un poquito más atrás, contaba la historia de la Plaza Italia, con respecto a los cambios físicos de Plaza Italia. ¿Cómo eran estos cambios? Entonces lo que hice fue investigar mucho y pasarlo a un 3D o algún elemento gráfico. Entonces, aquí encontré miles de cosas muy divertidas o muy que no sabía, como que básicamente la Plaza Italia estaba puesto en Camino de la Cintura o Vicuña Maquena con la Alameda, a diferencia del pensamiento que uno cree que la Plaza Italia estaba donde estaba Baquedano. Eso es incorrecto. Entonces, ese tipo de cosas empezaron como a influenciar en mí respecto a como, mira, está interesante esto. Entonces, hice 6 ilustraciones del paso del tiempo y cómo va evolucionando la ciudad y cómo va cambiando de alguna manera. La misma rotonda del Baquedano ya no es no circular, sino más bien una especie de óvalo extraño. Y obviamente no olvidar el factor del 2019, que es el estallido social, como un factor predominante en el cambio físico-social de la estación, que hace que el Baquedano ya no esté. Entonces, mi obra misma, que es la de acá, la roja con azul, es la combinación de la primera capa histórica de la Plaza Italia, con la última capa histórica, que sería el estallido social. Entonces, lo que hago yo es superponer estas dos capas, formando un palincesto. Entonces, lo interesante es qué elementos quedan fuera de este elemento azul. Lo azul es lo contemporáneo, lo rojo es lo antiguo. Entonces, vamos a ver la falta o la ausencia que pasa en la estación Pirque y la falta de ausencia que pasa en la rotonda de General de la Libertad. Se pueden sumar otras más, pero formalmente estos dos elementos son los que tensan más este trabajo. La parte 2 es el sistema solo funciona cuando está en completa oscuridad, que parece nombre de una canción. En este proyecto lo partí el 2022, en marzo, cuando me invitan como al Cerro Calán. Vino al Cerro Calán, Enrique Rivera, el director del MIM, me invita, en esa época no era director del MIM, pero me invita al Cerro Calán a conocer un observatorio ruso abandonado en el cerro. Yo nunca había ido al Cerro Calán, así como que me sorprendí con lleno de observatorio de los años 60. Pero este está particularmente solo y abandonado. Estuvo cerrado mucho tiempo este observatorio, se abre muy poco. Tuve la oportunidad de poder entrar a ese observatorio y hice la primera como ilustración respecto a mi primera vinculación con los observatorios. Entonces pude como desarrollar polimétricamente cómo funcionaba esto, hacer un levantamiento crítico. Y lo más interesante es que pude entrar a ese observatorio. Ahí pueden ver cómo está el telescopio. Obviamente la óptica está abandonada hace 50 años. Se abandonó por el 73. Eran rusos, soviéticos, llegan, entonces el golpe militar hace que se vayan. Entonces, es re interesante lo que pasa acá, porque eso me abre un montón de cosas para poder hacer. Con investigar otros observatorios, obviamente esta vez auspiciado por el MIM para poder hacer una exposición, pero salen un montón de cosas interesantes, como el observatorio en Quinta Normal, que fue el primer como centro astronómico de Santiago, esto queda en Los Espejos, que era una ciudadela increíble, llena de científicos que amaban el cielo, y era los años 1930 o 1940. Progresivamente la ciudad empieza a crecer y la gente se empieza a alejar o acercar básicamente al observatorio en realidad, y permite que no se pueda seguir observando el cielo en esa parte. Entonces se van al Cerro Calán, y ahí pone su centro de control. Se reciclan los telescopios, y se reciclan las cúpulas y se puede construir ahí. Bueno, este observatorio es el Foster, que está en el Cerro San Cristóbal, que aún funciona. Bueno, afortunadamente se puede hacer una exposición en el MIM que cuenta un montón de esa historia y fue bastante entretenido. Parte 3 tiene que ver con el desarraigo,
que tiene que ver con desarraigo de separar a alguien de un lugar, cortar vínculos afectivos y espaciales, que eso es lo más lindo. Entonces, este proyecto lo parto respecto con esa base, como tomando como ejemplo el golpe militar. Entonces, el golpe hace que, hice una serie de ilustraciones respecto al golpe, no tanto en realidad, pero hice varias, con respecto a cómo un hecho histórico puede cambiar el espíritu de un lugar. En este caso, el UNTAC 3. El Palacio de Gobierno fue destruido, fue bombardeado, entonces la Junta Militar se va al UNTAC y le cambia el nombre, le pone Diego Portales. Entonces hay todo un cambio simbólico y estratégico del lugar. Entonces ya el arte que estaba ahí ya no estaba funcionando, o sea, no les funcionaba a ellos, entonces hay todo un cambio de espíritu. Hice varias ilustraciones, pero solamente voy a mostrar un par. Esta es la Vía San Luis, que es la que más me interesó, como con respecto como el concepto de desarraigo, que tiene que ver con este proyecto súper ambicioso, súper interesante de la Unidad Popular, que hace que ya en el 85 empieza un plan, no, el 79-85, un plan que se llama Confraternidad, que hace que la gente la sacan de sus casas y las mandan a la periferia. Entonces, tiene que ver con el desarraigo. Todos tus vecinos ya no son tus vecinos, sino más bien son otro tipo, son personas que ya no vas a conocer más. Era otra época. Entonces, hay dos operaciones llamadas Confraternidad. Y por último, el espectro, que es como que es el más famoso, parece. Tiene que ver con el reflotar esta estación de trenes que estaba en Providencia, que era parte del tren de circunvalación de Santiago. Fue construido entre 1905 y 1911 y era como una obra centenario, entre comillas, y después se demuele en el año 43 por el paso de la modernidad de la época. Básicamente llegaba el auto y los trenes ya no funcionaban. Entonces, para poder llegar a hacer este fantasma o este espectro, tuve varias como vueltas. Una era proyectar muy fantasmagóricamente esta estación, modelarla en 3D y levantarla completamente, que era súper difícil. Y también terminaba siendo muy de nicho. Como al final iba a ser para nosotros los arquitectos y chao, no iba a ser para nadie más. Entonces, con el equipo de la municipalidad empezamos a pensar otras maneras, usar andamios, estructuras como tensadas, telas. Yo quería hacer una especie de capa que se pudiera ver, pero al final también una caja de luz gigante, mucha idea mala. Pero también habían desafíos. ¿Cómo poder contar el relato de un lugar que estuvo ahí, escala 1 a 1, que eso era lo más importante, porque si lo hacíamos de un tamaño de una maqueta, no iba a resultar, tenía que ser escala 1 a 1. También tenemos los desafíos que ahí estaba la ubicación actual, original de la estación, era este pique de metro, entonces no podíamos trabajarlo ahí porque ahí trabajan. Entonces fue muy interesante trabajar esto. Estos son como las ilustraciones que se mandaron a imprimir, que fue un trabajo muy tedioso, no tedioso, pero fue como largo de hacerlo escala 1 a 1, fijarnos dónde podíamos sacar detalles constructivos, porque no había nada. La estación tiene muy poca información. Hay un par de elevaciones en algunas partes, yo tenía las mías porque la he trabajado hace 12 años, entonces las tenía. Pero fue como ir a la estación Mapocho, sacar parte de la estación Mapocho y traducirla acá, que era lo más interesante. Y después venía la otra parte que era este esqueleto de andamio, que encontramos una empresa muy muy buena, que nos pudo como recrear el esqueleto. Entonces fue súper interesante. Y después empezar a modular, empezar a ver cómo cada pieza de tela coincidía con esta pieza de acá, cortar ciertas partes, adaptar ciertas otras. Fue bien interesante el proceso. Acá hay una imagen donde está como el esqueleto de andamio y la piel de la estación. Trabajamos como los brillos, ponerle nubes, ese tipo de cosas, pero que se viera como lo más fino posible. Poner el Genio de la Libertad como estaba antes, estaba justo al frente, era mejor darle el reflejo para que no fuera como un punto negro. Esta es una imagen que
que nos hizo la empresa Andamio, le pasamos como un par de los primeros bosquejos de la elevación, o sea, de la elevación, y ellos como, vamos a construir esto. Y fue súper interesante. Entonces acá hay un par de imágenes de la construcción, de cómo se van pegando estas láminas o estas telas. Entonces es muy interesante eso, lo que pasa acá. Muy ágiles todos. Y no podría subirme eso. Cómo se va construyendo. Esta imagen es muy, muy significativa con respecto a la cantidad de andamios y la tela, cómo se va plegando en el lugar. Y cómo pasa también que la vida sigue y la gente sigue trabajando. Y lo más lindo es esto lo que pasa acá. Es como cómo se activa este espacio público. Este espacio público que está muy abandonado. Donde habían vendedores ambulantes, como que se pueden ver en unas ciertas partes, donde había mucha gente preguntando cosas y era muy interesante. Esta imagen es muy buena, de un amigo, la sacó de un dron, con su dron. Entonces, podemos ver que espacialmente tenemos a los Turri por un lado, tenemos la Telefónica acá, que rompe toda la altura de toda esta parte de la ciudad, pero también tenemos como la entrada de la estación y aparece como una oportunidad respecto a como el trabajo y la ausencia, porque el proyecto, la base del proyecto es la ausencia, traer un elemento ausente que dejó de existir hace 80 años y traerlo al presente, como esa es la base del proyecto, y ver qué pasa con eso también, jugar un poco como con las emociones en cierto punto, ver cómo podría o no funcionar, y fue súper interesante. En eso te puedo contar, bajar esa imagen. Súper, muchas gracias. Es súper interesante ver cómo estas imágenes, o sea, el recorrido completo de tu trabajo y cómo desemboca en esto. Es como la linealidad, como que siempre en retrospectiva es más fácil leerla. Y es súper interesante ver cómo estas capas de dibujo que fuiste levantando de distintas situaciones, parte con la Plaza Italia o ahí mismo, de hecho como es bonita esa coincidencia también, como que volvemos al inicio. Estas capas de los agentes abstractos que tú mencionabas, en ningún momento se vuelven tangibles en el dibujo, ¿cierto? Porque es una representación o una traducción que nosotros hacemos de cómo se usaría o cómo se usa ese lugar realmente. Y en ese sentido las imágenes más actuales que tú como que dibujas podrían ser las que son más fidedignas, pero hay un montón de interpretación sobre lo que ahí pasaba, que tú recoges, ¿cierto? O interpretas, que es interesante, pero aquí en este caso, que creo que es como en lo que culmina tu trabajo ahora, es súper bonito que esas capas estén como funcionando al mismo tiempo. O sea, el dibujo no trae solamente la idea como de reconocer este como espectro que tú llamas, o este fantasma, ¿cierto? Sino que empieza ahora a confluir con la construcción detrás del metro, con las personas, con lo que está sucediendo en la calle, los vendedores ambulantes. Creo que eso es bien bonito porque sale de la escala como propia de la arquitectura y como que se despliega hacia la ciudad. Entonces, en ese sentido, también me gustaría saber qué cosas recoges después de que la intervención estuvo ahí, cómo la gente interactuó con ella, qué ocurrió en ese momento de... Con el equipo de Providencia pensábamos como que esto se puede transformar en un meme. Nos puede ir muy bien o se puede transformar en un meme. Afortunadamente no fue así. Pero fue súper interesante porque nos hicimos cargo de un espacio sin tanta ambición. Nosotros como hagamos esto a escala 1 a 1, que es bien ambicioso, pero la reacción de la gente fue lo más interesante. Como las historias que se empezaron a contar, los relatos que la gente se acercaba, como yo me acordaba que viajé en este tren. Me es imposible, pero me acordaba que viajé en este tren. O este tipo de cosas. O llegó un caballero como con los planos de la elevación de la estación Pirque que se había encontrado botados, que eran de F. Entonces me los regala. Y fue como, podría haber aparecido hace 2 semanas antes. Pero fue bonito eso, ¿cachai? Fue súper bonito eso, como cómo se van activando las cosas, porque ninguno de nosotros como, pensábamos que este espacio se iba a activar de esa manera, que llegaran vendedores ambulantes, que llegaran familias, que fuera como un hito en el Día del Patrimonio. Nosotros como pecamos de inocentes en muchas cosas, pero fue como súper buena sorpresa. Y claro, esta obra tan grande tiene que ver como con un palincesto ya a escala 1 a 1. Antes lo hacía como súper controlado, como el dibujo en 3D, qué es donde voy a poner la gente, qué sé yo, pero ahora es como, se pone este dibujo con andamio y toda la cuestión,
y cambia totalmente, ya no hay control respecto como el dibujo o la representación. Entonces es súper interesante, fue como muy bonito como verlo. Y ver la escala, fue como cuando se montaron los andamios, fue como, oh, esta cuestión es súper grande. Era como, le hicimos, ¿cachai? Pero era como bien interesante lo que pasó, como la relación con las personas y el cariño y las preguntas que te hacen si es que quieren que vuelva o no vuelva. Bien, bien bueno. Sí, justo te iba a preguntar sobre eso, porque creo que generó como harto revuelo al menos mediáticamente, como en redes sociales, y no tuve la oportunidad de verlo, y la pregunta es como, ¿esto va a ocurrir de nuevo en algún otro lugar, con alguna otra, no sé, alguna otra pieza de la misma obra? Lo pregunto porque muchas veces, y es súper interesante que aparezcan ejercicios de este tipo, el edificio solamente toma valor si está construido, que era algo que estuvimos como conversando, que en el fondo, si el proyecto no está construido, como que en el fondo no tiene la repercusión que quizás podría generar toda la intervención de este tipo. Entonces, la pregunta que surgía, me acuerdo, es como, ¿por qué eso no está aquí? O quiero que se construya, o ¿por qué no lo dejan más tiempo? Porque entiendo esto fue solo el fin de semana. Claro. Entonces, mi pregunta es un poco con respecto a tu noción sobre la ausencia y cuánto es la cantidad de presencia que debería tener. Buena pregunta. Pero es que como decir dos cosas. Uno, que en este tipo de ejercicio funciona para mí solamente funciona ahí, como que tiene una conexión respecto a la historia, el tren de circunvalación, tiene como, está en Plaza Italia, entonces funciona súper bien. Creo que este edificio o un espectro no habría funcionado si es que hubiera estado en las Torres San Borja, por ejemplo, como que no habrían tenido el mismo impacto. Que eso es lo bonito también, como porque yo sé que el próximo año muchas municipalidades van a empezar a hacer lo mismo. Asumo, ¿cachai? Como que va a aparecer esto, que tampoco es malo, pero funciona súper bien ahí porque está en Plaza Italia mismo y está como el reflejo histórico de la ciudad de Santiago. ¿Y cuál era la otra pregunta que se me fue? Como esta idea de querer volver a construirlo. Siento que al menos desde espacios quizá desde las personas, digo, no entendidos en arquitectura, la pregunta frecuente que al menos yo alcanzaba a registrar era un poco eso, como ¿por qué esto no está aquí? O vuelvan a construirlo, como esta idea del falso histórico que mencionaba. Sí, me preguntan harto eso, como si se va a hacer, debería ser la entrada para la línea 7, como que, y como, pucha, no va a pasar. Como que yo creo que el experimento, la idea del espectro es que fue colocado acá por una situación para denotar la falta de este elemento, pero no para volver a construirlo. Como que no es el fin de la obra, como reconstruir algo, hacer un falso histórico, porque ya no es lo mismo. Yo creo que hay que pensar un poco más en otros edificios que podrían ser demolidos o otra cosa, pero no, como que ya fue ya. Sí, a mí, me por lo parece menos muy para mí. bonito eso, como reconocer que su valor está en que ya no está, como que eso es algo que me parece muy notable. Sí, lo mismo pasa como con el Baquedano. El Baquedano es como que que vuelva Baquedano, no debería volver Baquedano, como que ya fue también. Es parte, también ya la obra misma es este plinte vacío. Entonces, creo que hay que verle el valor a las cosas ausentes, como que simbolizan un montón. Entonces, traer de vuelta esto es como, te estoy mostrando que estuvo, pero ya no va a estar más. Y en torno a la discusión como ya más global sobre tu trabajo, creo que es súper interesante, entiendo ahora estás como en el marco haciendo tu magíster sobre patrimonio, es súper interesante como tener como esta experiencia de campo, como de distintos registros que ha ido, lo mismo del observatorio, ¿cierto? Distintas instancias y experimentos que has tenido la posibilidad de testear y cómo eso ahora viene como a alimentar este trabajo quizás como más, por decirlo de alguna manera, como más clásico de investigar, como de enmarcarte en espacios teóricos, como generalmente eso se da como al revés, como que desde la teoría uno empieza a practicar y es bien bonito como ver en patrimonio, digo, como desde la experimentación eso después decanta en una investigación ya como con estas formalidades típicas de la academia. Como la estructura, metodología y todo ese tipo de cosas. No, fue súper interesante porque yo llegué al patrimonio ya con Irreversible, como con esta investigación gráfica respecto a los cambios físicos de Plaza Italia. Y claro, el magíster como que me ayuda a poder escribir esta pieza o esta investigación y a la vez me nutre
y a la vez espectro también me nutre para poder soltarme un poco con respecto a lo que estaba escribiendo, porque estaba escribiendo muy formalmente como estructura clásica respecto a como marco histórico, bla, bla, bla. ¿Cachai? Y claro, ahora la oportunidad de hacer una obra a escala real, hacer aparecer y después desaparecer, es súper interesante porque me da las herramientas para poder entender un poco respecto a la ausencia y el patrimonio. Entonces, es súper bonito lo que pasó, como que por una parte me nutre, después por otra parte me da como las directrices y después esta misma obra me relaja, entre comillas, para poder escribir de algo mucho menos formal, más tangible también, como que se puede hacer. Es como que comprobé ciertas teorías respecto como a la arquitectura temporal y el patrimonio, como que junté dos elementos. Pero es como que me emociona igual como poder hacer toda la vuelta, porque esto parte hace 12 años, ¿cachai? Entonces como que se pudo hacer. Y para ir cerrando, o sea, esa vuelta, ¿cuál es la reflexión que te deja en el fondo más importante la experimentación como in situ? Ser súper catete, esa es mi... No, ser súper como... Por ejemplo, yo partí hace mucho tiempo con esto, como haciendo estos 3D de la Plaza Italia, llegando después de la pega, agarrando un rato el computador y avanzando al tiempo que podía. Y no claudiqué, ¿cachai? Porque haber dicho, chao. Bueno, hay momentos que nos agarraban 6 meses el computador y respecto al archivo. Y después lo veía como, wow, va bien. Pero no, creo que hay que ser perseverante como la idea. Como que creo que siempre pensé que había un mensaje detrás de todo esto. Entonces fue como, bueno, voy a seguir, total. Siempre fui como autogestionado con todas las cosas que hago, entonces como que no perdía nada. Y funcionó súper bien y fue como mucha persistencia. Fue una carrera larga, fue como un doctorado. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Gracias a ti. Y los dejamos invitados a los próximos capítulos del ciclo de Conversaciones Momento. Gracias. Muchas gracias.